Radio María les presenta a continuación El arte de vivir. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es una alegría y un gusto maravilloso estar de nuevo en contacto con ustedes. Carmen Medina, misionera seglar, psicoterapeuta, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, este maravilloso programa del arte de vivir. Hoy vamos a hablar de un tema especial. Vamos a hablar sobre la pereza. Decía Confucio, no importa lo despacio que vayas, siempre y cuando no te detengas. Sabemos que Cristo es camino, verdad y vida. No es asiento, mentira y muerte. Sabemos que el primer pecado capital es considerado la pereza. Pero ¿sabemos por qué? Porque la pereza hace que nos pongamos a contemplar el camino y nos engaña, haciéndonos creer que contemplando el camino vamos a alcanzar los bienes deseados. La pereza nos convierte en conformistas cobardes, parásitos de queja, que no avanzamos y no dejamos avanzar a los demás. Yo creo que la pereza es una de las armas favoritas del diablo para llevarnos a la muerte psicológica, emocional, espiritual. Nos lleva a vivir muertos en vida. ¿Qué te pasa o qué te ha pasado cuando has estado de perezoso sin hacer nada? ¿Cómo te sientes? ¿Inútil? ¿Solo? ¿Deprimido? ¿Empiezas a vivir una vida sin sentido, sin dirección? ¿Empezando a cuestionarte para qué vives? Empezando a sentir que no eres útil, que nadie te necesita, etcétera, etcétera. Y todo esto te lleva al desaliento, al desánimo, a la depresión. La pereza nos convierte en personas inconformes, no nos deja ver lo que tenemos para ser felices y nos lleva a estar buscando todo aquello que no tenemos para ser infelices. La palabra de Dios nos dice en Mateo 7:21, que no todo el que dice Señor se salva, que no se salve el que contempla el camino, ni el que tiene buenas intenciones y buenos deseos, sino aquel que se pone a caminar el camino para poder lograr sus objetivos. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar por qué la pereza es el primer pecado capital? El otro día estaba viendo la biografía de María Antonieta, emperatriz de Francia. Tenía 5,000 personas a su servicio y me quedé pensando, ¿para qué tanta gente? Pero luego reflexioné, ¿sabes cuántas personas están diario a tu servicio? Para que tenga luz, agua, internet, alumbrado público, caminos, carreteras, autobuses, metros, vestidos, zapatos, alimentos, etcétera. Por decir alguno de los servicios que gozamos todos los que estamos en la ciudad diariamente. ¿Qué pasa cuando los de la Comisión de Electricidad deciden no trabajar? O los encargados de que nos llegue el agua potable, o los encargados de recoger la basura por pensar solo en alguno de los servicios más indispensables. ¿Sabes todo el caos que habría en los hogares, en los condados, en la ciudad, en el país? Cuando tú te das cuenta que eres una parte del engranaje de una familia, de una sociedad, de un país, y no una parte cualquiera, sino una parte importante. Y depende mucho de la diligencia y responsabilidad que cada uno asumamos para que todo marche armónicamente. A ver, simplemente piensa, ¿qué pasa cuando el esposo o la esposa, el papá, la mamá dejan de cumplir sus responsabilidades? ¿Sabes por qué estamos como estamos? Gracias a la pereza, a esa falta de responsabilidad, de diligencia de esos miembros de la familia que termina afectándonos a la familia, a la sociedad, al país y al mundo entero. Hay un dicho mexicano que dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y es un dicho que tiene mucha sabiduría. Una persona trabajadora, responsable, diligente,
No tiene tiempo de adquirir vicios ni le interesa. Te voy a platicar una historia que me contó un paciente. Él me comentaba que su padre había sido un hombre exitoso. Era un prestigioso ingeniero, empresario, maravilloso padre y esposo. Cuando estaba en la cúspide, se hizo amigo de una persona que empezó a influir mucho en él hasta el punto que le hizo perder todas sus empresas. Le hizo perder a su esposa, a sus hijos, y terminó haciendo que él se quitara la vida. Y lo más terrible es que ahora él y sus hermanos se llevaron a ese amigo a vivir con ellos sin darse cuenta que ese amigo fue el que les trajo todas las desgracias, no solo a su padre, sino a toda la familia. ¿Y sabes quién es ese amigo? Yo le dije interesada, ¿quién? Dice el alcohol, la droga. Desgraciadamente, la mayoría no sabemos experimentar en cabeza ajena. Yo siempre les enseñé a mis hijas y a todas las personas que me rodean. Desde los adultos tenemos dos cosas que aprender, qué hacer y qué no hacer. Y sobre todo tenemos que aprender el qué no hacer para poder ser mejores que ellos y evitar los sufrimientos innecesarios. En Mateo 25, del 26 al 20, dice, su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciezgo donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por lo tanto, quítenle el talento, dénselo al que tiene los 10 talentos, porque el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y a este siervo inútil échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y crujir de dientes. Palabra de Dios. Por eso el pecado de la pereza es el primer pecado capital, porque hace que las personas guarden sus talentos. Es más, ni se den cuenta que los tienen, no, ni los reconozcan y que no los pongan a trabajar. Una persona que no sirve para servir, dice por ahí un refrán, no sirve para vivir. En el reino de Dios, tú tienes un lugar, un propósito, una misión, un rol y una función única que cumplir. Y esto es lo que le da a tu vida un gran significado, un gran valor. Dios tiene una misión para ti en el mundo y para cumplirla, a ti, a mí, nos dio a todos talentos. Todos tenemos talentos, unos más, otros menos, pero todos fuimos creados con una misión específica y tenemos que ser productivos y trabajar diligentemente en cumplirla. Eso es lo que le da sentido a la vida y nos va a poner a trabajar nuestros talentos para multiplicarlos, porque tengamos en cuenta lo que dice este versículo. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y lo peor es que la persona perezosa, en vez de entender que su desdicha, su mala economía, sus problemas son producto de su pereza, de su falta de diligencia, de su falta de responsabilidad y de compromiso, empiezan a culpar y sobre todo a culpar a los exitosos, a los triunfadores, a los diligentes, y creen que robarles, secuestrarles es justicia social. Desgraciadamente esa es la mentalidad de muchos delincuentes. En Proverbios 6, del 6 al 11, dice lo siguiente, flojo, anda a ver a la hormiga, mira cómo se mueve y se hace sabia. En su casa no hay jefe, ni supervisor, ni mayordomo, pero junta en verano provisiones, amontona su alimento en tiempo de cosecha. Flojo, ¿hasta cuándo vas a seguir echado? ¿Cuándo vas a levantarte de tu cama? Duermes un poco, después sueñas un momento, luego estiras los brazos cruzados y de pronto te sorprende la pobreza como un vagabundo y la miseria cae sobre ti como un ladrón. Palabra de Dios. La pereza se define como negligencia, flojedad o descuido de los deberes o obligaciones que deberíamos de ocuparnos y consiste en no hacerse cargo de las propias responsabilidades.
Es la entrega al placer, al ocio, en detrimento de la atención de los quehaceres y obligaciones. La pereza empieza cuando empiezo a posponer las cosas. En Proverbios 10, del 4 al 5, nos dice: la mano negligente hace pobre, mas la mano de los diligentes enriquece. Palabra de Dios. La pereza es una falta de voluntad para actuar, para trabajar, para atender las tareas que nos competen. Es un antivalor, pues es contraria a los valores considerados positivos, como la diligencia, la eficiencia, la responsabilidad. En Proverbios 19:15 nos dice: la pereza nos hace caer en un profundo sueño y el alma ociosa sufre hambre. En el caso de los seres humanos, tenemos un cerebro muy grande que consume mucha energía, 20% del total que necesita el cuerpo, tanto si se usa como si no se usa. Y no utilizarlo supone un desperdicio de energía. La actividad no tiene por qué ser puramente mental, sirve cualquier actividad en la que intervenga el cerebro, desde leer, hacer quehaceres, trabajar, hacer deporte. La pereza es algo habitual que está constantemente tentando al ser humano. Suele ocurrir que una persona hace planes para el futuro con mucho entusiasmo, pero cuando llega la hora de empezar a poner todo lo que para empezar a cumplir todo lo que me propuse, me desanimo. O sea, hay un dicho mexicano que dice: tenemos que arrancar de caballo y parar de burro. Siempre estamos posponiendo el ponernos a trabajar para conseguir las metas. Por ejemplo, los planes para hacer ejercicio, dietas y hasta tareas laborales. Los primeros hombres que habitaban la tierra no tenían la necesidad de utilizar la frase lo haré mañana, lo dejaré para luego. Esto debido a que sus actividades en las cuales gastaban su energía eran para el beneficio del aquí y del ahora. Era un estilo de vida en el cual se sobrevivía, utilizando energía en el instante que se tuviera una necesidad. Si se tenía hambre, pues cazaban; si tenían sed, iban por el agua, y esto igual con las demás necesidades. Los antepasados se encontraban con que no pasaba mucho tiempo entre el deseo y la acción. No existía completamente aún la planificación del futuro de modo en que se vive actualmente. Y no quiero decir que no planeaban el futuro, sino que no dejaban que esos planes interfirieran con su deseo inmediato. Por eso Cristo nos enseña en el Padre Nuestro a vivir del pan nuestro de cada día, no de la panadería. El psicólogo terapéutico Karl Maglanz dice que la vagancia se hizo posible cuando se comenzó a planear para el futuro. Es por esta razón que puede concluirse que la pereza tuvo sus inicios cuando el ser humano comenzó a hacer preparaciones para un tiempo fuera del presente. En la actualidad, prácticamente, requerimos muy poca energía para obtener alimentos y beneficios. Estos los obtenemos casi al instante, y sobre todo en los países desarrollados. Entonces, tenemos más tiempo de ocio que trae consigo la pereza, y a su vez problemas como la obesidad. La pereza es un término que va de la mano con posponer las cosas, o la forma en que se elige hacer las tareas de menor prioridad porque se obtiene un beneficio a corto plazo. El posponer las cosas para mañana es un suceso irracional en el ser humano, que en realidad no se piensa o se planea, y que simplemente ocurre al igual que la pereza. Tengo una hija que le digo que es la mujer del mañana, porque todo lo deja para mañana. Y posponer las cosas para el mañana nos hace cargas pesadas. Por ejemplo, la ropa que no lavo hoy la dejo para mañana, se va acumulando. Los trastes que no lavo hoy y los dejo para mañana, se va acumulando. Es como una bola de nieve que va creciendo por mi negligencia y pereza y termina aplastándome. Socialmente, la pereza es mal vista debido a que la persona perezosa rechaza o no tiene interés en el trabajo.
o carece de la voluntad para dedicarse a sus obligaciones. En la pereza las personas malgastan su tiempo en actividades de ocio y placer, que pese a que también son saludables en dosis correctas, no lo son si nuestra vida gira en torno a ellas. La pereza es considerada simplemente como holgazanería o flojera, que afecta gravemente a la persona, a la familia, a la sociedad, al país, al mundo entero. La mayoría puede ver que hay por lo menos un poquito de pereza dentro de nosotros. Y eso no tiene nada de malo, tomarse un descansito, relajarse luego de un día largo, usar un tiempo para cargar energía, para reflexionar sobre lo que pasó en el día, para meditar, hacer oración. Pero cuando sabemos que debemos estar en otro lugar haciendo algo, no sé si ustedes escuchan, pero hay una voz que para mí es la voz del Espíritu Santo, de la conciencia, para que hagamos la tarea que tenemos que hacer. Pero en lugar de hacerla, ignoramos esa voz, permanecemos en donde estamos holgazaneando. Ahí es donde empieza el problema. Allí es cuando necesitamos oír la exhortación de Proverbios 6:6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Simplemente cuando una parte de nuestro cuerpo deja de cumplir sus funciones, conlleva muchas enfermedades. Por ejemplo, una persona que tiene intestino perezoso puede llegar a tener una peritonitis o un cáncer de colon. Por lo tanto, la salud de una persona va a depender de que las partes de nuestro cuerpo cumplan diligentemente con sus funciones. Puede haber varias razones del por qué estamos inactivos. Puede que tengamos diferentes discapacidades que nos limitan para ir a la acción, pero Dios sabe cuánto podemos cargar y no nos va a pedir más de lo que podamos soportar. Hay una diferencia entre entender nuestros límites y subestimar lo que Dios puede hacer por medio de nosotros. Eso sí, estamos dispuestos. En 1 Corintios 10:13 nos dice: no les ha sobrevenido ninguna prueba o tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no va a permitir que ustedes sean probados más allá de lo que pueden soportar. Junto con la prueba también les dará con qué puedan resistirla y con qué puedan superarla. Dios nunca va a hacer nuestra parte, pero sí nos va a facilitar todo lo que necesitamos para que podamos cumplirla. Por ejemplo, Dios te puede dar aire para respirar, pero no puede respirarlo por ti. Él te puede dar amor y perdón, pero no puede amarte y perdonarte por ti. En pocas palabras, una parte le toca a Dios y otra a ti. Y recuerda que lo que tú no hagas por ti, nadie lo va a hacer. La pereza se traduce en la falta de iniciativa que empezamos a experimentar para hacer realidad nuestros pensamientos o ideas. Y se va a manifestar fundamentalmente en la constante incapacidad de la persona para actuar y concretar planes y proyectos, ya sea por indecisión, ya sea por falta de voluntad. Es una de las muestras más evidentes de lo que la ciencia llama modelo de dos sistemas o modelo de procesos dobles, que se debe a los dos tipos de comportamiento en los que incurrimos los seres humanos. Por un lado, las conductas derivadas de nuestro mecanismo racional, y por otro lado, las regidas por el mecanismo emocional. En este caso, sabemos racionalmente que la actividad física nos hace bien. Con mucha frecuencia nos gana el deseo emocional de quedarnos acostados mirando televisión o la computadora o el celular. El desinterés por hacer algo suele llevar a posponer indefinidamente alguna actividad.
Y si esto ocurre con mucha frecuencia, obviamente termina afectando al desempeño y a la vida en general. Para entender mejor esto, veamos cuáles son los tipos de pereza que existen. Hay varios tipos de pereza y cada uno de ellos nos afecta de manera diferente. Esa sensación de no querer realizar una actividad es más compleja de lo que puede parecer a primera vista. Donde hay pereza también hay algo más que puede ser importante. Por eso es importante distinguir los diferentes tipos de pereza, sus causas, sus características, su intensidad. Lo común de todos estos tipos de pereza es la resistencia a ponerse en acción, a pensar de que piense que lo correcto es actuar. El primer tipo de pereza, la espiritual. Una persona tiene pereza espiritual cuando se desconecta de Dios. Hasta empieza a creer que Dios no existe. Vive separado de Dios. Su mirada solo está en el mundo físico, en los bienes materiales, niega el mundo espiritual por ser invisible. Y eso lo lleva a una vida de rutina, de monotonía, porque trata de llenar el vacío del ser con el tener, y eso es imposible. Y empieza a experimentar una falta de sentido en su vida, a no encontrar su misión y por ende su dirección en la vida. La pereza espiritual es una falta grave porque me desconecta de Dios. Es una sensación de desinterés frente a los aspectos trascendentales de mi vida. Y el perezoso, al sentirse separado de Dios, abriga voluntariamente en el corazón desgano, aversión, disgusto por las cosas de Dios. Flojera para orar, para ir a misa, para leer la palabra de Dios, renunciando a alimentarse espiritualmente. Y lógicamente a la única solución real para su pereza. Se niega a aceptar el amor de Dios en su vida. Esa persona llega un momento en que al caer en esa monotonía, esa rutina, al no alimentarse espiritualmente, empieza a morir internamente. Tomado en sentido estricto, la pereza es pecado mortal en cuanto se opone directamente a la caridad. ¿Por qué? Porque nos oponemos directamente al amor que nos debemos a nosotros mismos, al amor que le debemos a los que nos rodean, pero sobre todo cuando nos lleva a negarnos a aceptar el amor y la misericordia de Dios. En 1589, el obispo alemán Peter Binsfeld asoció la pereza con el demonio. Por eso es importante aprender a automotivarte, a entender que lo que nos dice San Pablo en Hechos 17:28, en Dios vivimos, nos movemos y somos. Y negándolo, no te ganas nada. Cuando una persona se siente separada de Dios, lo primero que pierde es el sentido de su ser. Solo unido a Dios, el hombre encuentra el sentido de su ser. A ver, ¿qué le pasa a una persona cuando le cortan un brazo? ¿Cuál va a ser a partir de ese momento el sentido del brazo amputado? ¿De qué va a servir un brazo separado del cuerpo? Tú formas parte del cuerpo de Cristo. Y si tú te separas de Él, te vuelves inservible. No vas a entender cuál es tu misión y tu función en la vida. Estudios llevados a cabo por la Universidad de Londres nos señalan que el bienestar y la felicidad se relacionan precisamente con tener un propósito, una misión, con darle significado a la vida. Por tanto, si detrás de la pereza está efectivamente el vacío de un sentido de vida,
de una dirección, de esa confianza ante el futuro, hacia la eternidad, y la ilusión por un presente empieza a perder el sentido. Por eso es importante que es momento de buscar aquello que nos motive, que nos dé alegría, esperanza, fe, una finalidad que solo se consigue volviendo a conectarse con Dios. Segundo tipo de pereza, la pereza física. Este es uno de los tipos de pereza más habituales. Como el nombre lo indica, tiene que ver con la resistencia a realizar actividades físicas. Lo más usual es que este tipo de pereza nazca de 3 factores: fatiga previa, inmediatismo o falta de interés. El caso más típico es el que quiere iniciar una rutina de ejercicios, pero nunca lo consigue, pues siempre termina imponiéndose la falta de ganas. A veces esto sucede porque existe el deseo, pero la energía disponible no es suficiente para realizar esta actividad. En otras ocasiones, finalmente no se le da importancia a los beneficios futuros del ejercicio y se opta solamente por la comodidad inmediata. También puede deberse a una falta de interés. En realidad, el bienestar físico no constituye un estímulo suficiente positivo, y en estos casos lo mejor para hacer tenemos que hacer una reflexión concienzuda para determinar si en verdad vale la pena iniciar la rutina de ejercicios. Si se detecta que los beneficios son suficientemente importantes, la misma convicción nos va a llevar a vencer esa resistencia. Y esto mismo cabe para todo tipo de actividades físicas. Tercer tipo de pereza, la existencial. Yo creo que dentro de los tipos de pereza, la existencial es la que más está relacionado con el estado de depresión. Se manifiesta como falta de interés, de entusiasmo por la vida en general. No aparece la energía suficiente para tomar iniciativas, proyectarse, fijar metas. La pereza existencial es un claro indicio de que hay un obstáculo psicológico que no hemos identificado. Es posible que estés pasando o hayas pasado por situaciones emocionalmente altamente exigentes que no resolviste del todo. Lo más común es que la pereza existencial, surja como resultado de un peso psicológico, emocional que no se ha resuelto. O sea, la carga de sentimientos inconclusos. Llegó un hombre y le dijo a un monje: oiga, ¿por qué es malo el rencor, el resentimiento? Y el monje le dijo: luego te aclaro tu duda, pero primero, por favor, ve a llevar esto al pueblo siguiente, que estaba a 2 o 3 kilómetros de donde estaban ellos. Y le dijo: llévate este costal, por favor, y con cada piedra que te tropieces, la vas a ir echando al costal. El discípulo hizo esto, y llegó un momento que antes de llegar a su destino, era tan pesada la carga del costal que ya no pudo. Entonces, cuando regresó con su maestro, le dijo: ¿te diste cuenta por qué es malo cargar con sentimientos negativos? Desgraciadamente, esta carga origina un agotamiento psicológico y emocional. Esta carga no deja lugar para que surja nueva energía disponible. Este tipo de pereza es común en quienes tienen como hábito la rumiación de pensamientos, que desconfían de todos, de sí mismos. Es aquellos que viven llenos de rencores, resentimientos, que viven en el pasado. Por eso en Lucas 9:62, Jesús dice: nadie que ponga las manos en el arado y voltea para atrás es apto para el reino de los cielos.
Desgraciadamente, mucha gente se refugia en su pasado para justificar su falta de incapacidad de comprometerse con su felicidad y con la felicidad de los suyos. Suelta el pasado, déjalo ir. No cargues con cargas inútiles, porque en una casa llena no cabe un huésped más. Y si estás cargado de basura emocional, ¿cómo va a entrar ahí el amor, la paz, la alegría? Cuarto tipo de pereza, la pereza mental. La pereza mental está relacionada con el uso de nuestras facultades cognitivas. Es uno de los tipos de pereza que nacen principalmente de la falta de motivación. Lo más habitual es que una persona no vea un beneficio concreto en las actividades intelectuales, entendiendo por actividad intelectual el estudio, el aprendizaje de cualquier índole, y por eso se resiste a realizarlas. Este tipo de personas creen que por ser adultos ya son productos terminados y se olvidan que en la vida siempre hay algo que aprender y algo que enseñar. Muchas veces las personas sienten que la actividad es demasiado compleja y esto hace que disminuya la motivación. Y asimismo, como el caso anterior, no encuentran un beneficio inmediato para este tipo de tareas. Es importante que entendamos que la actividad intelectual no solo protege nuestro cerebro, sino que evita que se incrementen nuestras habilidades y competencias diarias que ocasionan la pérdida de memoria, la demencia senil, el Alzheimer, incluso el estudio del aprendizaje tiene un efecto muy positivo sobre nuestras emociones. El cerebro está ahí para trabajar con él. Y si no se hace, aparece la sensación de vacío, de aburrimiento. La actividad intelectual despierta y entusiasma y mejora la vida. Pero vamos a ver, existen varios factores detrás de la pereza. Sabemos que la pereza y las personas que posponen todo tienen un elemento común, la baja motivación. Pero es en esos casos cuando es necesario que hay que saber qué hay detrás de esta falta de motivación. Primero, la pereza como máscara del miedo. La pereza simula esa cama confortable que nos lleva a huir de la realidad. Nos abandonamos a ella cuando en nuestro día a día nos acompañan de la mano excesivos miedos. Miedo a no llegar a cumplir aquello que nos habíamos propuesto, miedo a fallar, temor a no ser lo que los otros esperan, angustia por tener que enfrentarnos a eso que no controlamos, etcétera, etcétera. Y entonces mejor lo dejamos para mañana. O mejor, para cuando me vea con más ánimos. Sin embargo, ese mañana nunca llega, porque los miedos ya colapsan todo nuestro mundo. La pereza como síntoma de depresión. La depresión no siempre es fácil de detectar para quien la sufre. En gran parte de los casos, se camufla tras el agotamiento, la apatía, ese desánimo que todo lo engulle en su agujero negro. La pereza es un síntoma recurrente, sobre todo en gran parte de los pacientes de depresión. Por tanto, no descuidamos nunca esa realidad, sobre todo si va acompañada de síntomas psicológicos o emocionales como el desaliento, la negatividad, los pensamientos fatalistas, etcétera, etcétera. Otro de los factores de la pereza son las causas biológicas. Detrás de la pereza pueden existir condiciones médicas que es necesario clarificar. Así, ante estados de cansancio prolongados, de agotamiento y de desánimo, es conveniente realizar una serie de pruebas clínicas diagnósticas, porque no podemos dejar de lado que cualquier alteración en las glándulas tiroides, así como la diabetes, la anemia, la apnea del sueño, las enfermedades cardíacas o incluso la fibromialgia puede explicar esta realidad.
Otro factor es que detrás de la pereza hay falta de propósitos reales. Los propósitos forman parte de nuestra definición vital. Así quien se halló falto de metas, decepcionado por ciertas experiencias o afectado ante una realidad que considera demasiado compleja o adversa, va a experimentar un claro desánimo. Es más, esa falta de ilusión nos lleva con frecuencia hacia esa pereza donde la quietud es un refugio seguro, donde estar en calma. La misión es la que le da sentido a la propia vida, la que le da dirección, la que nos contesta la respuesta de ¿para qué vivo? La misión es la razón y el motivo de la vida. La misión más que un hallazgo en el camino de la vida. La misión es el sendero mismo para recorrer la vida. Por eso es importante que descubras cuál es tu misión en la vida y pongas empeño en realizarla. Y eso va a producir necesariamente una irradiación positiva, misteriosa e imprevisible sobre el conjunto de toda tu vida y seguidamente sobre todo tu entorno. Algunos ejemplos de misión. Por ejemplo, ser una persona de calidad, construir una familia y una empresa con calidad, desarrollarme plenamente como persona, apoyar a mi familia, contribuir a que el mundo sea más hermoso y dejarlo mejor como yo lo encontré, alcanzar la paz interior, vivir en paz con los míos, ayudar que el mundo logre vivir en paz, vivir intensamente la vida con los míos, con los que me rodean, cuidar, promover, defender, construir la vida, buscar hacer la voluntad de Dios en mi vida. Aprendamos, por tanto, a entender que hay en la trastienda de ese estado de pereza. Hurguemos en ella, busquemos y entendamos, no aplacemos esa molestia de hoy para mañana, porque si hay algo que sabemos sobre la pereza, es que cuanto más tardemos en enfrentarnos a ella, más desgastados nos vamos a sentir. Pues que Dios nos permita quitarnos de este estado de pereza, vamos entregándosela, vamos tomando conciencia y vamos haciendo la parte que nos toca para no dejar que la pereza nos mate en vida, sino todo lo contrario. Una señora que se estaba muriendo, tenía una enfermedad muy degenerativa y grave, le dijo a sus padres, tengo dos opciones, prepararme a morir muriendo o prepararme a vivir para morir. Y dijo, ¿sabes qué, papá? Prefiero vivir para morir y prepararme viviendo para morir y no preparándome para morir muriendo. Que Dios les bendiga y que nos permita de verdad empezar a tener ánimos, motivación para vivir, sabiendo que Dios nos ama y nos necesita. Tú eres importante para Dios y para los que te rodean. Que Dios los bendiga y buenas tardes. Han escuchado Radio María, el programa El Arte de Vivir.